Luego de que la reliquia de San Judas Tadeo llegara la semana pasada a la Ciudad de México, los feligreses católicos se han dado cita para venerarla. El gobierno de la Ciudad de México estima que durante el tiempo que estuvo en Chilangolandia, en concreto en la Catedral Metropolitana y en el convento de Santo Domingo, casi 70,000 personas fueron de peregrinación a rezar ante la reliquia. La popularidad de este santo es tanta que se piensa que ya es la segunda devoción católica más importante, después, eso sí, de la Virgen de Guadalupe. Pero ¿quién fue este santo tan popular? Se trata, por supuesto, de un asunto de fe católica, pero no por ello es menos interesante. Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles de Cristo, apóstoles a los que Jesús reunió durante su vida pública. Se le conocía como el hermano del Señor, pues era, se dice, hijo de María de Cleofás, pariente cercana de la Virgen María. Se dice que Jesús y Judas tenían un parecido físico tan importante que precisamente por eso en la iconografía se representa a Judas con un medallón, a Judas Tadeo con un medallón de Jesús, que es una manera de distinguirlo, para decir, bueno, este soy yo, pero Jesús, el bueno, es él. En realidad es poco lo que sabemos de acuerdo a la Biblia sobre Judas Tadeo, al menos después de la muerte de Cristo. Apenas si es mencionado en los evangelios de Juan, de Mateo y de Marcos. En algunos textos cristianos posteriores a la muerte de Jesús, como Hechos de los Apóstoles, se habla de él como Judas de Santiago. Según una tradición, Judas viajó a Persia en compañía de Simón, a quien también se conoce como Simón el judío o Simón el celote, para difundir la palabra de Dios. Simón era otro de los apóstoles. Allí, dice esta tradición, lograron propagar la fe y fundar una comunidad cristiana en Babilonia. Sin embargo, un buen día una multitud asusada por sacerdotes paganos los capturó y los martirizó. A Simón lo partieron con un serrucho, con una sierra en dos, y a Judas, después de darle mazazos, le cortaron la cabeza con una especie de cimitarra. Este relato, sin embargo, es poco confiable y la Iglesia Católica nunca lo ha tomado como un dogma de fe, sino como un mero relato piadoso. Es importante, insistimos, no confundir a Judas Tadeo con su tocayo Judas Iscariote. Este último también era apóstol, pero vendió a Jesús por unas cuantas monedas a los sacerdotes y acechado, arrojado por la culpa, Judas Iscariote se suicidó ahorcándose y después su cuerpo cayó a la tierra y sus vísceras se desperdigaron por todo el campo. Por eso Judas Iscariote, se convirtió en el sinónimo de la traición y quizá este es uno de los motivos por los que la devoción a Judas Tadeo no fue muy popular, sino a partir del siglo XX. Todavía en pleno siglo XX se le consideraba un santo poco, vamos a decirlo así, popular. De hecho, es tan poco popular que en el mundo de habla castellana no es común que nadie lleve el nombre de Judas, aunque sí sucede, por ejemplo, en el mundo anglosajón, donde hay personas que tienen el nombre de Judas, de Jude. Aquí en México la popularidad de Judas Tadeo es relativamente reciente. Allá por los años 50, un sacerdote claretiano llegó al templo de San Hipólito, que está ahí por el rumbo de la Alameda Central, y ahí comenzó a promover la devoción por este santo. Hoy se le conoce a Judas como el santo, el abogado de las causas perdidas, de las causas imposibles. Híjoles, le hubieran rezado lo de la oposición a San Judas
Tadeo. Pero bueno, no obstante, antes de que su popularidad se disparara, ya había otra figura religiosa, también abogada de las causas imposibles, Santa Rita de Casia, que era muy popular entre los alumnos en épocas de exámenes. Ella, junto con otros santos como San Martín de Porres o San Martín Caballero, eran figuras muy populares, pero hoy ya no están en el top 10 de los santos que más devoción tienen. Son incluso santos casi olvidados. Pero en este caso, ningún santo ha sido tan olvidado como el pobre de San Hipólito, un mártir romano. Y es que la iglesia en la que se rinde culto en la Ciudad de México a San Judas Tadeo es en realidad la iglesia de San Hipólito. Ahí acude la gente cada 28 de mes porque a San Judas Tadeo se le rinde culto, se le rinde devoción, veneración el 28 de octubre. ¿No? Pero ¿por qué es tan importante San Hipólito? Bueno, San Hipólito es el patrón de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque un 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, cayó la Ciudad de México Tenochtitlan. Y precisamente para recordar la memoria de ese hecho y para recordar a los españoles y a los aliados tlaxcaltecas que murieron en la conquista de México Tenochtitlan, es que se construyó la iglesia de San Hipólito. Ahí se guardaba una bandera, un pendón, que era sacada por el mismísimo virrey cada 13 de agosto, era el paseo del pendón, una especie de desfile para recordar y celebrar la caída de México Tenochtitlan. Esa iglesia, la iglesia de San Hipólito, comenzó a construirse en 1559 y tiene en una parte de su atrio unas piezas prehispánicas, unos relieves prehispánicos de un tlatoani muy importante. Pero pues hoy por hoy ni quien se acuerde del pobre San Hipólito, y en todo caso cuando la gente va a la iglesia de San Hipólito va en realidad a visitar a San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles. Yo le estoy encomendando mi premio Nobel. Y bueno, si San Judita de literatura, y si San Juditas me hace el milagro, les prometo que le hago una capilla muy bonita. Bueno, todo esto es una cuestión de fe. Podríamos hablar evidentemente de lo que significa la veneración cristiana, la veneración de los coptos, de los ortodoxos y de los católicos a los santos, pero ese es otro asunto. Yo soy Héctor Zagal. Chao.